Cuando los asesinos en serie tienen que dar la cara ante un tribunal, las tornas han cambiado. Sus asesinatos se debían a su profundo deseo de poder. Pero ahora el poder reside en el juez, y es él o ella quien controla su destino. He aquí 7 asesinos en serie que reaccionan ante la cadena perpetua. El asesino BTK, el primer asesino en serie de esta lista, intentó fingir sinceridad. En lugar de eso, sus comentarios sobre sus actos fueron como un discurso en los Oscar o los Globos de Oro. Lo hizo todo sobre sí mismo. Dennis Rader fue apodado el asesino BTK, que significaba atar, torturar, matar y era su forma infamemente brutal de matar a sus víctimas. En Kansas no hay pena de muerte, así que le impusieron 10 cadenas perpetuas consecutivas, todas ellas sin libertad condicional. Era la peor condena posible que le podían imponer a alguien que, para muchos, merecía un castigo mucho mayor. La fiscal del distrito, Nora Foulston, estaba sencillamente estupefacta con su discurso. Ella dijo: yo lo llamo los premios Globo de Oro. Estaba premiando a los carceleros. Incluso a las fuerzas del orden. Pero ¿saben qué? Tenía críticas para mí. No podía creerlo. No le gustaban mis presentaciones de PowerPoint, las criticaba y pensaba que se podían hacer un poco mejor. Ese es el fanático del control en él. Lo que Foulston estaba hablando llegó al principio de su discurso. Today is my final judgment. For me, the last couple of days in court, presented by the state, their PowerPoint presentation was very powerful. Like a couple of things I might point out toward the last, but overall, most of that was true. He then goes into a long and Nancy Fox, she was a wonderful person, and I did track her just like a predator. She was a wonderful young lady, well organized, hard worker, a great fondness for animals. I have pets. Or this. A gardener. I love to garden flowers. Air Force. I was in Air Force. He was a husband. I was a husband. Although I always wanted to be a pilot, I always had a fascination with aerodynamics. And he was a pilot. Un informe de la CNN revela que durante este discurso, muchas personas simplemente se levantaron y se fueron. Por aquí, todo el mundo pensó que era como en el discurso de aceptación de los premios de la academia que estaba dando. Muchas de las familias de los miembros abandonaron la sala tal y como se dijo en la historia. No iban a quedarse para respetar a Rader, para escuchar lo que tenía que decir. Pero él siguió y siguió. Pensé que el juez lo detendría, pero no lo hizo. Le permitió hablar todo lo que quiso. Al final, Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Con suerte, BTK ya no podría atar, torturar y matar a nadie más. El asesino del Golden State, Joseph James DeAngelo, operó como tal durante los años 70 y 80, pero no fue descubierto hasta 2018. Su captura fue gracias a que la policía utilizó el ADN de un pariente que rastreaba su árbol genealógico por tener un ADN similar. La policía se dio cuenta de que era un pariente del asesino y logró reducirlo a este hombre ahora anciano y débil. Este informe de Los Angeles Times pinta una imagen bastante sombría de cómo era este tipo. Ya era un anciano. De hecho, ahora estaba en una silla de ruedas. En esta otra filmación, parecía muy desorientado por el juez y las cámaras a su alrededor. DeAngelo se declaró culpable de múltiples asesinatos, y esta declaración de culpabilidad le libró de cualquier tipo de pena de muerte y en su lugar fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, la decisión de no aplicarle la pena de muerte por delitos de esta magnitud fue muy controvertida. George Skelton, del Los Angeles Times, escribió: quienes se oponen a la pena capital argumentan que se administra injustamente y a veces contra personas que pueden ser inocentes. También señalan que las personas de color, los pobres y las personas con enfermedades mentales son ejecutadas de forma desproporcionada. Pero no hay duda de su culpabilidad, no solo porque confesó, sino porque el ADN lo vinculó a los crímenes de forma inequívoca. Familiares de la víctima recibieron una disculpa entre dientes. Statements. Each one of them. And I'm really sorry. Y hay una inconsistencia interesante en relación a que fue llevado en silla de ruedas. Parece que como la mayoría de los asesinos en serie, sus palabras a menudo significan muy poco. La grabación de la cámara del mismo mes de su sentencia lo muestra en una celda caminando. Luego se levanta sobre la cama y después se sube a la mesa para echar un vistazo a las luces de su celda. Los fiscales dicen que este comportamiento era similar a cuando DeAngelo tapaba televisores o lámparas con mantas en algunas escenas del crimen.
En otro clip se le ve haciendo ejercicio. En otro clip, le vemos entrar en su celda con un bastón. Luego mira por el ojo de la cerradura para asegurarse de que nadie le observa. Y de nuevo se sube a la cama. Otra vez se sube a la mesa. Mentir sobre estar en una silla de ruedas. Es algo indigno de todos nosotros, pero para alguien tan atroz y horrible como el asesino del Golden State, esto no es más que una nota a pie de página en la larga lista de cosas horribles que ha hecho en su vida. Como probablemente puedan imaginar, el uso de una silla de ruedas habría provocado cierta simpatía en la sala del tribunal y le habría pintado como un hombre viejo y débil en lugar de la imagen de asesino despiadado de la que quería escapar. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer mostró poca o ninguna emoción durante todo su juicio. El único rastro real de humanidad que tenemos de él fue cuando finalmente recibió su sentencia. Le dieron 15 cadenas perpetuas y esencialmente no iba a salir vivo de prisión. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. Por suerte para Dahmer, la pena de muerte estaba descartada. Wisconsin abolió la pena capital en 1853. Así que lo peor que podían hacer era darle múltiples cadenas perpetuas. Dahmer alegó demencia y su abogado defensor afirmó, como Dahmer mencionó antes, que él no era malvado. Estaba enfermo. El abogado de Dahmer, Gerard Boyle, dijo que ningún ser humano sobre la faz de la tierra podría hacer algo peor que él. Nadie podría ser más reprensible que este hombre si dice que el diablo sería un empate. Pero está enfermo. Él no es el diablo. Por extraño que parezca decir esto, Jeffrey Dahmer no es un psicópata. Se le diagnosticó trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad y otros trastornos psicóticos. No era el clásico psicópata que no distinguía entre el bien y el mal, sino que en realidad sabía que lo que hacía estaba mal pero decidió hacerlo de todos modos. Durante la mayor parte del juicio, Dahmer permaneció sin emociones. Sin embargo, en un momento sonrió ante una noticia falsa que apareció en el periódico sobre él. Should have stayed with God. I tried and failed and created a Holocaust. And if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry. En prisión, Dahmer parecía intentar rehabilitarse. Se reunía regularmente con el ministro de prisiones Roy Ratcliffe y expresaba un profundo remordimiento por sus crímenes. Pero este no fue el final del extraño comportamiento de Dahmer en prisión. Ese lado desviado de su cerebro seguía muy vivo en la cantina de la prisión. Se le podía ver moldeando la comida de la prisión para que pareciera partes del cuerpo o miembros amputados con ketchup como sangre, y con frecuencia decía a otros reclusos que los mordería. Así que las palabras de arrepentimiento durante su sentencia pueden haber sido menos ciertas de lo previsto. Como con cualquier otro asesino en serie, nunca se puede confiar a ciencia cierta en lo que dicen. Si Jeffrey Dahmer se redimiría es una pregunta cuya respuesta nunca conoceremos. Su compañero de prisión Christopher Scarvallo mató y liberó a Jeffrey Dahmer de este mundo mortal. En su juicio, dijo que quería la muerte y de la forma más brutal posible. Esto es exactamente lo que obtuvo. Gary Ridgway, como el asesino del Golden State, Gary Ridgway, fue descubierto por la policía mucho después de que hubieran dejado de matar. La llegada de las pruebas de ADN significaba que finalmente podrían rastrearlo a estos asesinatos, y la plantilla estaba finalmente arriba. En el estado de Washington aún se aplicaba la pena de muerte. Así que Ridgway se vio acorralado en una situación difícil. Desde que fue arrestado, le había estado diciendo a su esposa que era inocente. Pero para evitar la pena de muerte, se declaró culpable y se ofreció a cooperar dando más información sobre sus víctimas. Al hacerlo, su mujer, comprensiblemente, le abandonó y se divorció de él. Gary era conocido como el asesino del Río Verde, y parte de su cooperación consistió en unos escalofriantes viajes al Río Verde, donde Gary decía a la policía dónde y cuándo cometía estos crímenes. Elegí prostitutas como víctimas porque eran fáciles de secuestrar sin que nadie se diera cuenta. Sabía que no se denunciaría su desaparición de inmediato y que tal vez nunca se denunciaría. Elegí prostitutas porque pensaba que podría matar a todas las que quisiera sin que me descubrieran. Durante el juicio, uno de los muchos detalles que dejaron boquiabiertos fue que la persona que en aquel momento era el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos lo hacía en parte porque simplemente era un tacaño. Mark Proteroe, el abogado de Ridgway, dijo: "Se me ocurrió el término psicópata tacaño. Era tacaño hasta un grado psicopático. Cuando le preguntabas por qué mataba a las chicas, decía que porque iba a recuperar su dinero.
Durante la sentencia, el juez Richard Jones quiso subrayar que la sala del tribunal no es solo para imponer castigos, sino también un momento de curación para las víctimas y una forma de devolverles su dignidad. Quería que Ridgway las mirara y se diera cuenta del daño que había causado. I want you to turn around and just scan the audience right now. Was to send Ridgway a message. The reason I had Mr. Ridgway turn around was to make sure that he had a chance to see visually what the impact was and have an impression upon his mind as he went down into a cell. La sentencia fue increíblemente larga y laboriosa. No se trataba de declararse culpable de todos estos asesinatos. Tuvieron que pasar por esto 48 veces. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. And again. Tenemos esta mirada bastante solemne en el rostro de Gary. Al igual que Jeffrey Dahmer, nunca tuvimos mucha emoción de él. Era un hombre casado y simplemente lo había tirado todo por el desagüe. Había dejado un rastro de destrucción tan grande que tardó 10 minutos en declararse culpable. Próximo asesino, Charles Cullen. Charles Cullen era un asesino en serie como ningún otro. No acechaba en las sombras como se esperaría típicamente. En cambio, era enfermero y simplemente mataba a sus víctimas dándoles cierta medicación que las mataba. Por esta razón, a menudo se le llamaba el ángel de la muerte. Cuando la noticia de que un enfermero estaba matando a pacientes, la gente estaba comprensiblemente indignada. Por la presente se le condena a la prisión estatal de Nueva Jersey a 2 cadenas perpetuas consecutivas, que, con la aplicación de la ley de no excarcelación anticipada. Cullen no mostró remordimiento alguno durante sus comparecencias ante el tribunal. Los familiares de las víctimas le dijeron algunas verdades caseras y le dieron nombres como hijo de Satán o monstruo, y le dijeron que ardiera en el infierno cuando se enfrentó a las víctimas. Él se limitó a agachar la cabeza. En un momento dado, alguien le dijo, ¿te aburro? Moraine. Se podría decir que declararse culpable es una admisión de culpa. Pero esta declaración de culpabilidad fue para que le libraran de la pena de muerte. Les dio toda la información de que disponía, quiénes eran las víctimas y cómo las eligió. Lo triste es que, al cooperar con él, las autoridades tuvieron que cumplir su parte del trato y perdonarle la vida. Sin embargo, hubo una comparecencia ante el tribunal en la que Cullen rompió su silencio. Se alegó que el juez hizo comentarios al periódico de Pensilvania The Morning Call, y Cullen creyó que estos comentarios le hacían parcial y pidió a este juez que dimitiera. Cullen dijo, solicito que renuncie en este momento. Esto fue negado. Y el juez dijo, no soy parcial. Un informe de noticias de este extraño evento dijo, no, su señoría, dijo Cullen desafiante mientras se paraba frente al banco del juez. Tiene que retirarse. Lo repitió y lo repitió y lo repitió. Señoría, tiene que retirarse. Cullen lo repitió continuamente y fue amordazado con un trapo y cinta adhesiva para impedirle hablar. Según The New York Times, repitió su extraño cántico cientos de veces a lo largo de 30 minutos. El juez ignoró estas afirmaciones y le impuso otras 6 cadenas perpetuas. Y mientras las víctimas leían sus declaraciones, Cullen gritaba, rema, rema, rema tu barco. En esta lista figuran algunos de los peores asesinos en serie de todos los tiempos: el asesino del Golden State, Jeffrey Dahmer y Gary Ridgway, todos los cuales tuvieron la decencia de escuchar las declaraciones de las víctimas. Cullen ni siquiera les concedió esta dignidad. Otra cosa interesante antes del juicio es unos meses antes. Cullen quería donar un riñón a un amigo. Cullen me dijo que ciertamente he hecho cosas muy malas. He could do vidas. ¿Pero eso me impide hacer algo positivo? Y por amigo, esta persona era el hermano de su exnovia. Stephen Port. Stephen Port es probablemente uno de los individuos más peligrosos que he conocido. Estas son las palabras del detective superintendente Tim Duffield durante la sentencia de Port en 2016. Port es del Reino Unido y usó la aplicación de citas Gay Grindr para matar a 4 hombres. Acechó a estos hombres y aparentemente les suministró la droga GHB principalmente para poder agredirlos cuando estaban inconscientes en una matanza de 16 meses entre 2014 y 2015. El asesino en serie seguía una fórmula que consistía en conocer primero a jóvenes homosexuales en la aplicación de citas Grindr antes de administrarles sobredosis mortales de la droga GHB para violarlos. También intentó encubrir estos asesinatos. Se deshacía de sus teléfonos y plantaba viales de droga para que pareciera que su muerte había sido una sobredosis. Esta fue la imagen que Stephen Port utilizó para atraer a los hombres en línea. Durante su interrogatorio policial, se mostró increíblemente tranquilo. Did you kill Jack Taylor?
Did you administer any drugs or noxious substances to him? I did not. With the intention of causing him harm? Por los cargos de asesinato, es una sentencia de cadena perpetua. Me negué a fijar una pena mínima. El resultado es una sentencia de cadena perpetua y el acusado morirá en prisión. Los juicios penales televisados no se han introducido en Inglaterra hasta 2022, por lo que no disponemos de imágenes de la sala del puerto. Michael Swanson. Es discutible si Michael Swanson encaja en la definición tradicional de asesino en serie. Pero un asesino despiadado es algo que ciertamente es. Mató a 2 dependientes de una tienda de Iowa en una juerga en 2010 durante su sentencia de 2010. Se le pudo ver riéndose del juez. Un joven asesino a sangre pura. Y su abogado quiere que creamos que carecía de capacidad, que estaba loco. Y no me creo eso. La mayoría de la gente es sentenciada a cadena perpetua, hay una mirada solemne de tristeza y decepción. La de Swanson fue un poco diferente. Encontramos al acusado culpable de asesinato en primer grado. Firmado. Ser declarado culpable era como música para sus oídos. Este comportamiento anormal puede explicarse en parte por los trastornos mentales que Swanson fue diagnosticado más tarde. El juez dijo que no se traga el hecho de que Swanson pudiera estar loco o careciera de la capacidad para llevar a cabo estos asesinatos a sabiendas. La verdad es que Swanson ha estado mentalmente mal desde que era un niño y 4 semanas antes de los asesinatos. Un psiquiatra examinó a Swanson y escribió una nota que decía posible trastorno afectivo bipolar. Y representa un riesgo para la sociedad si no es medicado. Swanson también fue diagnosticado con un pobre control de sus impulsos. En una carta a su madre, Swanson escribió: "Tengo buenas noticias. Hablé con un psiquiatra y me diagnosticó bipolaridad y me recetó litio. Es hora de decir palabrotas. Las pastillas me tranquilizan, pero, al parecer, si necesitas medicarte para el trastorno bipolar y tienes menos de 18 años, tienes que matar a algunas personas para causar sensación en los medios de comunicación y que te metan en la cárcel". Swanson recibió otros 25 años de prisión durante esta cadena perpetua. No hay imágenes. Y para algunas de las muecas y sonrisas que hizo en su sentencia anterior, esto fue probablemente para mejor. Muchas gracias por vernos.